Seguidores de Linotipia, el día de hoy tenemos un invitado de lujo en otra Linotalk, en otro dominguito tranqui. Hola amigos de Linotipia, amigues, amigas. Un saludo para todas las personas que nos están viendo, si es que hay personas. Vamos a estar aquí como cada semana con diferentes Linotalks. Hola, ¿qué tal a todas las personas que están en esa transmisión acompañándonos? Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes y también estoy muy feliz de que nos acompañe una persona muy especial. Su nombre es Ramsés Hernández y pues el día de hoy nos está haciendo el honor de acompañarnos en esta transmisión de Linotalks. Recuerden que pues también tenemos nuestras redes sociales en donde pueden seguir todas las actividades que estamos haciendo: Facebook, Twitter, Instagram, como Linotipia. Y bueno, pues entonces comenzamos. ¿Qué tal, Ramsés? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Mucho gusto, muchas gracias. Qué lindas palabras de tu parte, amigo. Sí, pues, ¿qué te parece si te presentas un poquito, dices algunas palabras de quién eres, qué es lo que haces, para que te conozca un poco la audiencia? Pues mi nombre es Ramsés Hernández. Soy productor audiovisual. Estoy trabajando ahorita en lo que viene siendo esports. Para quienes no lo sepan o no estén familiarizados con la palabra, hace referencia como a los videojuegos en un ámbito competitivo, ¿no? Llevo año y medio trabajando en la escena, pero ya llevo varios años como participando y siendo parte de la comunidad, ¿no? O sea, yo creo que unos 4 o 5. Perfecto, está muy bien. Sí, pues justamente quería yo empezar como introduciendo pues a la audiencia un poco más sobre pues esta cuestión de los esports, que día con día veo que está creciendo la audiencia, está creciendo la gente interesada en tanto participar como ver los eventos. Y sí, no sé si quieras explicar un poquito más de cómo es pues esto de los esports. Ok, pues básicamente los esports iniciaron, ya tienen tiempo realmente, iniciaron hace unos 25 años, 20, a finales de los 90s, pero pues al inicio, o sea, fue un camino bastante lento, ¿no? Realmente el boom, por así decirlo, empezó hace, que serán unos 6, 7 años, incluso 8, Okay. y pues ya se ha ido como desarrollando, ¿no? O sea, evidentemente hay, como todo, ¿no? Hay países o, sí, o sea, lugares en los que se ha desarrollado más, incluso pues porque empezaron un poco antes, ¿no? Corea, Europa son como ahorita los líderes en cuestión de competitividad, ¿no? Y quizá en cuestión del entretenimiento se inclina más un poco la balanza para el lado de Europa y de Norteamérica. Pero sí, es un fenómeno que, o sea, ya tiene tiempo. Realmente es cuestión de perspectiva, ¿no? Pero podría decirse que es relativamente nuevo en comparación como que con otras cosas. Y pues sí, está llamando como mucho la atención. Y ahorita justamente por el tema de la pandemia creció mucho más, ¿no? Y se despegó bastante más porque mientras todos los demás deportes se detuvieron, o sea, eSports siguió avanzando, siguió floreciendo y siguió arrasando como lo estaba haciendo. Es como el estado natural de los jugadores, ¿no? Ahí en la computadora, en el escritorio. Claro, no hay nada que nos detenga, por así decirlo. Ni siquiera una pandemia mundial, ¿no? Easy peasy. Qué bien, qué bien. Bueno, tenía aquí preparada una pequeña serie de preguntas para, pues, conocerte un poco más y, no sé, como estar un poco más relajados, romper el hielo. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con eso? No. Ok, a ver. Primero, pues, una de las más básicas, ¿no? ¿Qué prefieres tú? ¿Una consola o una PC? Una PC, porque es más barata. O sea, es más cara en un principio, pero los juegos de computadora son mucho más baratos que los de consola. Ok. Entonces, es el motivo por el que prefiero una PC. Yo empecé jugando en consolas, pero, o sea,
Sí, si no tienes mucho dinero, si no tienes mucho dinero, es mucho mejor una PC. Sí, ¿no? Y luego aparte, para poder actualizarla, no tienes que comprar literalmente otra computadora, sino Claro, cambiar, quitar y mover piezas, ¿no? claro, no tienes que comprarte una nueva consola en 2, 3 años que te va a salir lo mismo que te salió la anterior. Es más una cuestión de ir poco a poco avanzando, como dices, mantenerte como no actualizado con lo mejor, pero sí ir progresando poco a poco y pues, termina siendo más barato. Aparte de que pues, es una herramienta que te sirve para otras cosas, ¿no? A diferencia de una consola que pues, te quedas atorado básicamente Mm, pues, en juegos, o sea, quizá tiene un poco de YouTube y tal, pero no se compara con las posibilidades que te brinda una computadora. sí, muy bien. Pues, a ver, la siguiente. ¿Shooter, plataforma o RPG? Shooter. Sí. Mi corazón pertenece a los shooters. Yo jugué Call of Duty desde que tenía, incorrectamente quizá porque no es un juego para niños, pero desde que tenía yo creo que No. unos 8 o 9 años, pero pues, realmente es culpa de mis padres. No es cierto. No es Pero nada bueno, malo. sí. Ok, ok, muy bien. Entonces ahí comenzó tu historia, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Los shooters, ok. ¿Intel o AMD? AMD es más barato. Y yo que soy productor audiovisual, me sirve más la cuestión de lo que ofrece AMD a diferencia de Intel, ¿no? O sea, Mm, AMD te permite correr más cosas al mismo tiempo. ok. Y cuando tienes abierto Premiere, After Effects y Photoshop Mm, a la vez, es y lo más sí, importante, ¿no? Sí, sí. sí te puedes sufrir un poco con Intel. Aparte de que AMD es más económico. Entonces, Mm, para mí, ok. AMD es el pueblo. Muy bien, muy bien. Bueno, para los que no saben de a qué nos referimos, son como las dos principales marcas de desarrollo de pues, procesadores. Procesadores. Yep. Ok. Y por último, ¿con RGB o sin RGB? Hmm. RGB te da más FPS. No, no es cierto. Realmente me da igual. O Sí. sea, evidentemente es más bonito con RGB, pero me da igual. O Ok, sea, ok. si no fuera una cuestión como de precio, si me dijeran como elige, pues digo RGB porque es algo extra. Puedes en cualquier momento desactivarlo, ¿no? Entonces, Ujú. ya que Ah, muy estamos bien, muy bien. con aguacate, ¿no? Sí, sí, no, sí hay, pues Sí, 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 que... o sea, se puede, ponle. Ok, sí, muy bien. Bueno, am, ya quizás volviendo como que un poco a esa conversación alrededor de los esports y sí, toda esa cuestión de los videojuegos. Quería como que empezáramos a hablar un poco sobre como tú qué le dirías a una persona para que pudiera quizás estar más interesada en ver o en participar en todo esto del, pues los esports, el jugar de forma competitiva. Mm, Aquí es que depende, o sea, porque ver y participar es más, es distinto. O sea, porque, por ejemplo, ver yo considero que sería incluso más difícil, Mm, porque para ver necesitas agarrar el interés. O sea, cuando quieres participar, ya tienes un interés. Entonces es más fácil involucrarte y por tu cuenta, o sea, por tu motivación, buscar la forma, buscar el camino de ir entrando. En cambio, cuando quieres entrar desde el punto de vista de un espectador, es como te abrumas porque hay mucha información. O sea, así como hay muchos deportes físicos, hay muchos videojuegos, que los videojuegos son como las ramas, ¿no? O sea, son como los distintos tipos de deporte acá en lo que viene mm, siendo los esports. Entonces te abrumas, ¿no? Entonces, si quieres entrar desde el punto de vista de un espectador, o sea, mi recomendación sería quizá que elijas un videojuego al cual te gustaría seguir y elijas por qué te gustaría seguirlo. Te gustaría seguirlo porque México tiene una buena presencia en el ámbito competitivo a nivel internacional, entonces pues, ya es un criterio, ¿no? Eliges uno quizá porque es el que más te llama la atención visualmente o quizá porque es el que más se aferra a tus gustos como de lo que te gusta a ti jugar, ¿no? Por ejemplo, eso que dijiste, shooters o MOBAs o cosas así. ujú, Entonces, desde el punto de vista de un espectador,
pues principalmente que elijas el criterio que más te emociona, por así decirlo, en algún deporte, y ya de ahí busques y pues, te centres en un videojuego y sigas las redes sociales de los desarrolladores, porque aquí en la mayoría de las veces el desarrollador del juego es el que maneja las ligas competitivas, ¿no? Ok. Entonces, que sigas las redes sociales del desarrollador del juego y las redes sociales del desarrollador específicamente enfocadas a su área competitiva y pues que vaya siguiendo poco a poco los equipos. Ya desde el punto de vista de si quieres participar tú, pues ahí sería decidir si quieres participar en qué rol, ¿no? O sea, como jugador, quizá como caster, como analista, como entrenador, si quieres entrar al área, no sé, independientemente como del juego, quizá de marketing, desarrollador de videojuegos, etcétera, etcétera. Hay muchas, muchas, muchas ramas. O sea, realmente eSports no es como solo o eres jugador o no O participas. espectador, ¿no? Sí, ajá, o eres espectador. Hay muchísimas, muchísimas ramas que aplican y que realmente es muy fácil como enfocar algo que has estudiado a eSports. Entonces, desde el punto de vista de si alguien quiere entrar para participar, sí, sería elegir como esa parte. Y pues ya que lo elija de nuevo, centrarse en alguno o dos videojuegos y empezar a seguirlo. Otra cosa también sería seguir canales como de noticias de esports que están hechos como por la comunidad o quizá por ESPN y así te vas dando como poco a poco de una manera muy, muy light una idea de cómo funciona y cuáles son las opciones y tal. Sí, está muy cool, ¿no? Cómo es que estos medios de comunicación tan grandes y como tan, pues sí que ya son como que una institución, están dándole cobertura a este tipo de eventos, ¿no? Sí, sí, aquí en México, de hecho ESPN ya tiene yo creo que unos 2 o 3 años, principalmente dándole cobertura a lo que viene siendo la Liga Latinoamérica de League of Legends, que es el juego como con más impacto que tiene en nuestra región o más desarrollado que está. Entonces, pues Sí. por ahí va la cosa. Sí, y te hacía la pregunta anterior porque, pues tú siento que estás haciendo un trabajo muy interesante y muy, Gracias. sí, y que principalmente creo que ayuda a eso, como a acercar de una manera, por así decirlo, como más digerida, más amable, pues más atractiva a las personas que quizás no saben tanto de esto y sobre todo, pues darles una perspectiva que no muchos conocen, que es la de los jugadores, ¿no? Claro, sí, de hecho, o sea, yo una parte o al motivo quizá por el que decidí hacer lo que estoy haciendo ahorita es porque también cuando iba entrando encontré un equipo que me gustaba mucho y vi uno de sus videos y me hice muy fan y los empecé a seguir un montón y de ahí me fui como deslindando a otras ramas, ¿no? O sea, por ejemplo, a diferencia de acá, ¿no? Que hay como un equipo por deporte, ¿no? O sea, por ejemplo, Tijuana tiene a los Cholos para el fútbol, a los Yankees para el básquetbol y así. O sea, acá hay un equipo que puede tener distintas divisiones, o sea, en distintos juegos. Entonces, esa es como una forma, ¿no? O sea, yo encontré un juego que me gustaba, en este caso Call of Duty, encontré un equipo que me gustaba y de ese equipo conocí otros juegos o conocí otras disciplinas porque ese equipo tenía más subequipos, por así decirlo, en distintos videojuegos. Entonces también es Ujú. una parte de involucrarte más y de conocer y de ver distintas áreas. Sí, entonces, ¿tú qué tan importante o qué papel sientes tú que juega esta cuestión de los medios de comunicación, de compartir, de mostrarle pues a todas a las personas a través de una serie documental, a través de videos, a través de imágenes, pues lo que son los esports? Es muy importante, de hecho, es vital, porque al igual que todo, o sea, esports es competencia, pero antes que competencia es entretenimiento. Mm, Y los esports se mantienen por tres pilares, ¿no? Que es los desarrolladores de los juegos, que proporcionan la infraestructura para la competencia,
los sponsors o patrocinios que suponen gran parte de la inversión de todos los equipos y grupos inversores. Entonces, si no se crean contenidos, si no se divulga, si la cosa se estanca, entonces significa menos flujo de vistas, de interacciones y tal. Y eso significa menos patrocinios o patrocinios más chicos y a fin de cuentas eso daña a la escena o la escena se queda sin un ingreso. Y pues al igual que en la vida normal, en la vida real, o sea, los que trabajan aquí tienen que comer algo, ¿no? Los jugadores tienen que comer. Claro. Todas las personas que trabajan aquí tienen que comer. Entonces se necesita de ese flujo de dinero para que las ligas se sigan desarrollando y no se puede hacer eso de una manera saludable si no se tienen los contenidos para proporcionar ese flujo de espectadores o esa expansión en cuestión de espectadores, de fanbase, de comunidades. Por supuesto. Y bueno, ya que tocamos ese tema, ¿cuál es el canal en donde podemos encontrar tu material, lo que estás realizando en donde estás trabajando? Ok, nosotros publicamos nuestro contenido en nuestro canal de YouTube, que es Team Ace, así, Team Espacio Ace, AZE. Ok. Y ya está, probablemente somos el primer canal que sale con ese tipo de búsqueda. Sí. Okay. Somos chiquitos, tenemos 2,800 suscriptores, entonces por eso sabrán que somos nosotros. No, pues qué bien, y pues parece que están innovando, ¿no? En esta escena de los esports aquí en México. En verdad son la única como equipo que tiene esta cobertura esta producción de contenido. No, fuimos de los primeros, si no es que el primero. Pero lo que pasa es que aquí en Latinoamérica, como en muchas otras cosas, en Latinoamérica estamos años detrás, ¿no? Que en otras regiones. Sin embargo, hay también una mentalidad de que los contenidos no son como necesarios, ¿no? O sea, o los jugadores los ven como un peso, no lo ven como algo importante. Entonces, es difícil como meter esa cultura de, ok, necesitamos hacer contenidos para que las comunidades crezcan y progresar, ¿no? Entonces, ha habido como mucha como retención a dar ese salto de, ok, tenemos que empezar a crear contenido. Por suerte, ya a partir del año pasado, eso empezó a cambiar un poco. Nosotros sacamos la primera docuserie de esports el año pasado. Qué bien, felicidades. Gracias. La sacamos principios de febrero. 2 o 3 semanas después se nos unió otro equipo y este año se unieron otros 3. Entonces, Wow. poco a poco sí ya los equipos se han estado dando cuenta de que a la gente le gusta ver ese tipo de contenidos y de lo importante que es empezar a desarrollar ese aspecto, ¿no? Porque, o sea, las cosas no llegan de la noche a la mañana, entonces, entre más pronto se empiece, más pronto vamos a avanzar y más pronto vamos a llegar al punto en el que esa inversión en contenido va a ser redituable y va a ser una parte o un pilar importante de los equipos. Entonces, claro. Sí, no somos los únicos, pero somos pocos. O sea, yo creo que en toda Latinoamérica, no más de 10 equipos los que están creando contenido y hay decenas. Entonces, sí, pues qué bueno que están impulsando esta iniciativa porque, como dices, definitivamente es uno de los pilares más importantes, ¿no? En el crecimiento de los equipos. Si no hay difusión, si no hay difusión, primero, pues habría muy poco público o el público sería muy nicho que luego eso... Seremos estancados. Ajá, totalmente. Y pues por lo tanto no habría patrocinio, por lo tanto no habría más impulso de todo, pues los torneos, los jugadores, etcétera. Sí, qué bueno. Qué bueno. Claro. Y es la verdad algo muy importante y pues, bueno, algo que también me llama mucho la atención de esta cuestión de los videojuegos y la competencia y todo esto es que no sé qué piensas tú, pero yo los veo como una forma muy inclusiva
sí, muy inclusiva, tanto como de género, como de posición económica, o sea, es como tú simplemente necesitas tu computadora y puedes convertirte en un superhéroe, lo que sea, y competir, ¿no? Y pues realmente casi el que gane el mejor y es buenísimo, ¿no? Les da una oportunidad a miles de personas, millones de poder pues, desarrollarse también de esa manera y lograr participar en las competencias, incluso ganar algo de dinero o simplemente pues divertirse, ¿no? Y poder, porque por ejemplo también estoy pensando como en alguien que tiene que utilizar una silla de ruedas para moverse, pues por ende es un poquito quizás más complicado que participe en ciertos juegos que están adaptados, ¿no? Pero en este todos son iguales, ¿no? Sí, en cuestión de género, pues al igual que en la sociedad tenemos tropiezos y vamos lento, desgraciadamente, Mm, poco a poco se intenta, ¿no? que esa cuestión se equilibra más y se den las oportunidades justas y se deje de juzgar, que eso es algo que desgraciadamente se da en nuestra comunidad y es algo mm, que hemos de nuevo, desgraciadamente, agarrado de la sociedad a la que pertenecemos. Pero sí, es muy incluyente en ese aspecto. De hecho, algo que ahorita está creciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo son los esports en móviles, en teléfonos celulares, en Latinoamérica, en ciertas partes de Asia, como India y así, las comunidades de esports en móviles es inmensa. O sea, de hecho, la Liga Latinoamericana de Free Fire, por ejemplo, mm. la final pasada alcanzó 1.2 millones de espectadores simultáneos en YouTube. Damn. Y eso es algo que ni el juego más establecido de Latinoamérica en PC ha logrado, ni de cerca. Y probablemente de eso sí no tengo mucho conocimiento, pero tampoco creo que lo haya alcanzado ninguno de Norteamérica de computadora. Y justo, o sea, va relacionado a eso, ¿no? La inclusión, porque realmente, o sea, en este momento muchas, muchas, muchas personas tienen un celular. Son Ujú. muy pocas las que no tienen un celular. Entonces, se da, se da la posibilidad de que, como dices, ¿no? Cualquier persona tenga la posibilidad de sobresalir en alguno de estos videojuegos, ¿no? O sea, realmente las dificultades o las barreras aquí son menores. O sea, en cuestión de PC, pues sí está como la cuestión bueno, tienes que tener una buena computadora, dependiendo del juego, tienes que tener un buen internet, ¿verdad? Pero son mucho más chicas. O sea, es más común, como dices, o al menos se ve más común que salga una estrella, un representante del país, de nuestra región, y se ve más inclusiva en ese aspecto, por lo mismo de que hay menos limitaciones, o son limitaciones como más fáciles de superar realmente. Claro. Ahora, quizás cambiando como que un poco de tema, Sí. yo siento que lamentablemente todavía existe cierto estigma o cierto prejuicio hacia este tipo de competencias y como que mucha gente todavía se cuestiona si esto podría ser considerado como un deporte o no. ¿Tú qué podrías decir al respecto? ¿O qué le podrías decir a alguien que se encuentra en esa duda? ¿O crees que la conversación va hacia otra parte en realidad? ¿O qué podrías decir tú? Pues entiendo la confusión, porque estamos acostumbrados a que un deporte, eh, a que los deportes sean como considerados solamente físicos, ¿no? O sea, realmente esports, al igual que el ajedrez, el póker, son considerados un deporte mental. Eh, pero entiendo de dónde viene como esa perspectiva y por lo mismo, ¿no? O sea, es algo como muy nuevo. eh, en cuestión, bueno, depende de la perspectiva, ¿no? Pero es algo como muy nuevo y ha sido como un cambio muy, muy brutal. Entonces, por ejemplo, para generaciones, o sea, más grandes, o sea, estas últimas décadas, en cuestión de tecnología, hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, de nuevo, entiendo el porqué, pero al igual que en otros deportes, o sea, jugadores profesionales se dedican a entrenar
la mayor parte del día, ¿no? Incluso más que un deportista físico, porque, no sé, por ejemplo, hay muchos jugadores profesionales, ponle que entrenan 8 horas al día con su equipo y después de eso entrenan ellos 4 horas de manera individual, ¿no? Porque se puede. Y pues detrás de eso, pues hay una infraestructura, ¿no? O sea, hay entrenadores, hay ligas y tal. Y supongo que una parte de la confusión se debe a que se tiene esa perspectiva de que los videojuegos pues son Como muy mero sencillos. entretenimiento, ¿no? O sea, Mm. es que sí, ajá, puede ser muy sencillos y de nuevo, o sea, lo que mencioné hace rato, ¿no? De que los esports son competitividad, pero son primeramente entretenimiento. Realmente, al menos desde mi punto de vista, todos los deportes son entretenimiento. O sea, la competitividad es entretenida. Claro. Y entonces, o sea, el fútbol es entretenimiento, el básquetbol es entretenimiento. El básquetbol ha hecho muy bien para capitalizar de eso, ¿no? Por ejemplo, Fórmula 1, ¿no? Que también ahorita ha estado teniendo un boom muy grande con ayuda de la serie que sacaron en Netflix, ¿no? Pero, pues sí, o sea, yo creo que es un deporte, sigue siendo un deporte, porque tiene, o sea, la única diferencia, por así decirlo, es quizá que no estamos tan desarrollados como otros deportes tradicionales y que no hay tanto ese aspecto físico, pero todo lo demás está ahí. O sea, hay psicólogos deportivos especializados en esports, hay entrenadores, hay analistas, o sea, lo que se le conocería como positional coach, hay bases de entrenamiento y tal. Y es algo que, o sea, es relativamente nuevo, pero va a seguir, no se va a quedar. O sea, no se va a quedar, más bien no se va a ir. Porque va creciendo y la tecnología va a seguir siendo parte de nosotros y los videojuegos son una industria de entretenimiento enorme. Y mientras haya videojuegos va a haber ese lado competitivo. Claro. Sí, algo que yo pienso también que puede tener que ver con todo esto es que como, pues como los jugadores o los deportistas, por así decirlo, físicos, pues siempre muestran como pues fortaleza, pues, bueno, fortaleza física, o sea, es como que la agresividad, ese tipo de cosas. Y posiblemente existe como que cierto ahí, no sé, como, pues puede llegar a ser inclusive como que hasta a un nivel tóxico lo que se genera Claro. con eso. Y pues como no ocurre con los jugadores de videojuegos profesionales, y que incluso hasta si uno se pone a ver algunos, pues también están así todos fuertes, ¿no? Aunque eso Sí, ya es como un poco de decisión propia, pero quizás viene como que de una relación ahí medio tóxica, que inclusive puede llegar a ser como hasta machista por esa cuestión de que incluso, ya quizás no hablando tanto de los videojuegos, como ese rechazo que hay hacia las mujeres hacia ciertas competencias, ¿no? Y que porque no, ustedes son débiles, ustedes son esto y aquello, misoginia y machismo, ¿no? Ahí que pues es como que medio se traslada también a la cuestión de los videojuegos, o no sé qué tú qué pienses. sí, o sea, como te comentaba, en cuestión de género, por ejemplo, nosotros también tenemos nuestros tropiezos y hemos desgraciadamente arrastrado esas costumbres o, sí, ese machismo, esa misoginia a las comunidades y se sufre, ¿no? O sea, en ocasiones para jugar de manera competitiva, pero quizá no como estructurada, ¿no? Como en un torneo, pero puedes jugar juegos de manera competitiva simplemente por diversión. Se requiere o facilita mucho las cosas el uso de un chat de voz y es muy común y se ha hablado mucho que, bueno, muchas mujeres han expresado que no pueden usar el chat de voz porque Sí. empiezan a ser acosadas y Sí, mal pues, plan, mal plan. hasta es un meme, ¿no? El que cuando te metes al chat de voz de, no sé, de Call of Duty y terminas así todo trastornado, ¿no? Sí, o sea, sí se ha mantenido esa toxicidad y esas malas costumbres, desgraciadamente. Y pues como dices, ¿no? O sea, algo que resalta mucho es el aspecto físico y sí hay, o sea,
Es cuestión de, pues como dices, de decisión propia, porque así como hay jugadores profesionales de videojuegos que no están quizá con el cuerpo de un jugador de fútbol, hay jugadores que sí lo están, ¿no? Y hay muchos equipos que proporcionan asesores, entrenadores, dietas, bueno, nutricionistas. Sí, ¿no? Nutricionistas, sí. Sí. Pues nutriólogos, ¿no? Nutriólogos, Ah, gracias la palabra, sí, sí. ajá. Sí, no. Sí. Nutriólogos, o sea, sí se da como eso y sí puede ser uno de los motivos por los que tiene esta percepción de cómo le puedes llamar a un deporte, estás sentado, estás jugando, es un juego, es para divertirte. Ok. Entonces sí, de hecho hay un clip muy famoso que de una, en un programa de televisión de Estados Unidos, ¿no? Como de noticias o tal, se ponen a discutir y una tipa, una muchacha dice como no, se lo pasan sentados jugando todo el día, es como de, sí, tú también haces lo mismo en el trabajo. Y, Mm, o sea, eso no yeah, es un motivo para descreditar, ¿no? Porque hay más cosas por detrás. claro. Y regresando a lo otro, ¿cuál era el tema? Sobre el machismo y la misoginia. ¿Cómo llamamos ahí? Se me fue el rollo. Disculpe. Sí, pues Sobre los estigmas, ¿no? Que se tienen Ujú, sobre los jugadores y tal, sí. ujú. Sí, algo que se me hizo muy interesante que trajeras como a la mesa es que mencionas todo esto que hay detrás de los jugadores, los nutriólogos, los psicólogos, los entrenadores, todo este equipo que hay detrás de los jugadores. Y ahorita me voy a poner quizás como en posición de la gente que pues no tiene mucho conocimiento sobre esto y podría quedarse como que, ay, a ver, ¿y cómo, para qué van a necesitar esto? ¿Para qué van a necesitar un entrenador? Pues si nada más estás ahí Adelante, sentado. dispara. Y no, pues es básicamente esto, o sea, eh, ¿por qué necesitan este tipo de equipos? Ok. ¿Por qué necesitan un entrenador? Los juegos, ya es lo que mencionabas antes, ¿no? Que se les puede tomar por algo sencillo. Los juegos pueden llegar a ser muy, muy complicados y en las cuestiones competitivas, por lo mismo de Complicados que como. complejos. Mm, Pueden llegar a ser muy profundos en cuestión de información, en cuestión mm, de mecánicas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo mismo de que la competitividad, o sea, realmente la competitividad se puede apreciar en los deportes y fuera de los deportes, ¿no? Nosotros, de hecho, nuestro sistema de educación se basa en competencias. Entonces, la competitividad es algo que está en todas partes y la teoría es que te presiona que seas mejor, ¿no? O sea, porque la idea es que tú estés arriba. Entonces, es una cuestión de todos están presionando mutuamente para sacarlo mejor. Entonces, al momento de pasar eso a los videojuegos, un videojuego puede ser muy sencillo, pero la misma competencia lo va a complejar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿por qué se necesita un coach? Porque tú como jugador, es que realmente eso se transfiere de cualquier deporte. O sea, como jugador tienes un punto de vista diferente y es más difícil ser autocrítico en ciertos mm, aspectos. Y ok. cuando llega el momento de la estrategia, necesitas a alguien que se dedique a eso cuando tú te estás concentrando solo en ti, ¿no? Y esto de los entrenadores o los coaches se da más que nada en juegos en equipo. Cuando una competencia deja de ser uno contra uno y se convierte en 5 contra 5, la complejidad aumenta muchísimo. Y las posibilidades de cualquier cosa en cuestión de mecánicas, en cuestión de combinaciones, son muchísimas. Entonces se requiere de alguien que, una, se dedique a pues, ver la estrategia de cómo funcionan todos y no cómo funcionas nada más tú, porque de eso te encargas tú o tu entrenador profesional, ¿no? Entonces, realmente la necesidad de un entrenador sale de la complejidad, sí, de lo complejo que puede llegar a ser el deporte a lo largo del juego y se transfiere, ¿no? De la necesidad de una persona que se base en las estrategias tanto a corto como mediano y como largo plazo. En el lado del psicólogo es tan fácil porque
es un equipo de 5 personas. Y es muy sencillo que, va a haber choques. En cualquier equipo hay choques. No importa qué tan bueno sea, no importa qué tan conocido o los tipos de personalidades, siempre va a haber choques. Entonces, se requiere de una persona que pueda mediar ese tipo de problemas y pueda educar al equipo a que sea más proactivo y dejar de lado quizá los egos que puedan existir. Porque, pues sí, o sea, digo, en la escuela no se da tanto porque quizás somos muchos equipos y tal, pero cuando éramos quizá más chicos, nuestros profes entraban como mediadores a un conflicto cuando teníamos un conflicto grupal, ¿no? En equipo. Entonces, por esa razón se ocupa de un psicólogo. Igual, hay otro aspecto de los videojuegos o de los esports, y es que, al menos desde mi punto de vista, se vive un ambiente como muy tóxico en cuestiones laborales. Como dices, ¿no? O sea, es cosa de estar sentados 8 horas y después otras 4, y estás como en el mismo lugar, y quizás estás con la misma gente. Entonces eso también puede ser pesado en cuestión de salud mental, ¿no? Entonces, se ocupa de alguien que tenga quizás sesiones individuales con cualquiera que lo necesite. O sea, si no lo necesitas, está bien. Si lo necesitas, también está bien. Es también cuestión de quitar como ese estigma, ¿no? De que un psicólogo está para ayudarte y no tiene nada de malo si lo necesitas. O sea, al contrario. Es súper normal, todos tenemos problemas y tal, exacto. Y pues otros roles, no sé, pues sí, el coach también, ¿no? El deseo de ganar de un competidor es muy, muy grande, y de un equipo es muy, muy grande. Entonces, evidentemente, por lo mismo de competencias, todos quieren ganar. Entonces, aquí es básicamente como de, ok, ¿quién tiene las mayores herramientas para ganar? ¿No? Hay muchos factores, ¿no? O sea, que el equipo encaje, que las cosas se den, bla, bla, bla. Pero, evidentemente, un equipo que tiene un entrenador, que tiene un entrenador posicional para cada línea, que tiene un analista, tiene más herramientas y, por lo tanto, más posibilidades de ganar que un equipo que solo tiene un entrenador, ¿no? Para llevar a cabo tareas más grandes, más extensas o más complicadas, requieres de más gente, y eso se da en todo. O sea, una persona no puede, tiene un límite de cosas que puede hacer. Entonces, ahí es donde entran más roles, ¿no? Y, o sea, hay equipos que incluso un equipo de League of Legends de México dijo que, digo, no sé si sea cierto, ¿no? Pero dijo que tenían un físico cuántico, algo así, trabajando con ellos para checar la cuestión de probabilidades, de patrones, de estadística, en cuanto a patrones de otros equipos, de jugadores, de selección quizá de... Por ejemplo, acá hay, bueno, la mayoría de videojuegos hay como personajes, ¿no? Por ejemplo, League of Legends, ¿no? Vamos a aterrizar un ejemplo. Son 10 jugadores y hay aproximadamente 150 personajes. Entonces, de los 150 se bloquean 10, al principio 6, y ya después se eligen y después se bloquean otros 4, ¿no? Entonces, se quitan 10, tienes una ventana de 140 posibilidades de personajes que se pueden utilizar. Y cada personaje aporta algo distinto, ¿no? Entonces, todas las combinaciones que se pueden hacer de eso son, o sea, no infinitas, ¿no? Pero son muchísimas. O sea, sí, es una gran cantidad de datos que analizar, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, ese es un rol que todavía no se ha desarrollado mucho, que muy pocas personas han demostrado el interés, pero sí de desarrollar programas que te ayuden a analizar patrones y analizar probabilidades, que al final de cuentas son herramientas que te proporcionan mayor probabilidad de conseguir tus metas. Entonces, de ahí surgen todos los roles, o sea, de la complejidad que puede llegar a tener un videojuego. Y sí ocurre, en verdad, quizás porque históricamente pues han tenido más atención y más presupuesto, pero de los deportes más comunes, como es el béisbol, como es el fútbol u otros,
En los últimos años se ha visto que se ha empezado a aplicar la inteligencia artificial para que en lugar de que, porque esto de analizar los datos, y me imagino que ya sabrás, pues no es nuevo, ¿no? Obviamente siempre estás viendo tu competencia y viendo sus aciertos, sus errores y haciendo así pues estadísticas, ¿no? Para luego poder pues intentar predecir alguna jugada que ellos pues no la tengan prevista. Entonces, eh, a- ahorita que ya pues está creciendo cada vez más el desarrollo tecnológico y todo eso, pues luego la inteligencia artificial se ha metido ahí con esto de los datos y todo, y las predicciones y sí, pues como dices, entre más herramientas, pues es más completo el equipo y pues más posibilidades de ganar, ¿no? Claro, es parte de, y o sea, ahorita mencionaste, por ejemplo, el béisbol, ¿no? O sea, en béisbol No uno son puede, adictos, ¿no? Ahí a las cifras y todo eso. o sea, ajá, sí, ¿no? Por esa parte, pero si también, o sea, te pones a pensar o investigar un poco, el staff, por así decirlo, también es muy grande, o sea, tienen fisioterapeutas, tienen un coach para pitchers, un coach para primera base y cosas así, ¿sabes? Entonces, realmente Ujú. se debe a la complejidad. Y yo desde, así como... desde el lado opuesto a eSports se puede decir como de, pero es un juego, ¿qué tan es sencillo? ¿Qué tan complejo puede ser? Sí, o sea, yo te puedo decir, es béisbol, o sea, es una pelota, la golpeas, ¿qué tan complejo puede ser? O sea, Pues sí. realmente esos comentarios están pues, desde un punto de vista de desconocimiento, ¿no? Pues sí, Y pues, es normal. ignorancia. Ajá, y es normal, pero sí se da mucho a la complejidad. Ahorita veo que en el chat, por ejemplo, Diego pregunta que si existen penalizaciones a los jugadores, algún tipo de restricción como antidoping o así. Penalizaciones sí existen. Hay muchas, principalmente lo que viene siendo multas Mm. y restricciones en cuanto a juego, ¿no? O sea, estás Sí. penalizado por 3 meses o estás penalizado por 6 meses o por un año. Depende Mm. mucho. Antidoping, eh, hace tiempo se empezó a realizar porque era muy común el uso de Adderall Ok. para incrementar como tus niveles de concentración al momento de jugar. Entonces Mm. hubo un boom de eso y se hizo antidoping en ese tiempo, pero ahorita ya es muy poco común que se realice antidoping a jugadores. Sí. Bueno, pues no, sí, está súper interesante todo esto. Yo creo que pues ya para cualquier persona que se haya quedado a escuchar, la verdad, no creo que podría quedar alguna otra duda de que pues no es simplemente un juego y me gustó mucho lo que comentaste al final sobre la comparación con, no sé, digamos el béisbol. Pues qué tan complicado puede ser si solo tienes que golpear la pelota con un palo, o Claro, sea, el fútbol, ¿no? O sea, qué tan complicado puede sí. ser, pero realmente, o sea, puede llegar a ser muy complicado en cuestión de Ujú. la posición de todos los jugadores, ¿no? Eso es lo que le agrega complejidad. Y lo mismo ocurre acá, o sea, dónde se posiciona cada jugador, por dónde avanza, qué es lo que utiliza, los timings, Sí. etcétera. O sea, ahí hay un nivel de complejidad que a primera vista no se puede llegar a notar, pero cuando tienes esa pasión y cuando tienes esa actitud competitiva de ganar, pase lo que pase, vas a terminar ideando formas en las que puedas sacar ventaja frente a tu rival. Y eso es parte de la competición. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ya como quizás acercándonos al final, quisiera como que regresar un poco más a, pues, hablar más de Ramsés, ¿no? Como este documentalista, como este productor audiovisual. Y te quería preguntar o que nos platicaras un poco sobre cuál fue como la inspiración que tuviste para, pues, decidir tomar este camino del video, de la documentación. A ver, yo por ahí yo creo que primer semestre de prepa, eh, decidí que no quería estudiar biología marina, que es lo que había dicho que quería estudiar desde chiquito, ¿no?
yo quiero ser bombero, no sé qué, yo dije que quería ser biólogo marino. Y después cambié, me acordé de una vez que fui al cine con mi padre y vimos la película Star Trek que salió en 2009. Recuerdo que salí como súper feliz y maravillado por lo bonito que se veía, ¿no? Y lo impresionante que fue la película. Y me acordé de esa sensación y dije o sea, pensé, ¿no? Me gustaría que todos pudieran sentir eso, ¿no? En algún momento. Y mi proceso de pensamiento fue como, ok, me gustaría colaborar a causar ese sentimiento, ¿no? Claro. Entonces dije efectos visuales, porque esos efectos visuales son increíbles, ¿no? Y en Star Trek está repleta. Y pues ya por 2 semestres tuve como esa idea y me puse a pensar y realmente era algo complicado por cuestión de educación. O sea, en Tijuana creo que hay una carrera que te ofrece como algo similar, que es animación 3D, quizá, pero iba a tener que ser autodidacta en gran parte y pues luego estaba como la limitante de, ok, necesito conseguir una computadora buena, las computadoras buenas son caras. Entonces ahí vi como varios topes y dije, no me voy a orientar por aquí, lo veo muy difícil, por cuestión geográfica, bla, bla, bla. Entonces, a los meses, yo siempre he jugado videojuegos desde chico, entonces a los meses me topé en YouTube un documental, o bueno, un capítulo de una docuserie de mi equipo favorito. No sabía que era una docuserie y lo vi. Y es un capítulo muy triste, de hecho. Es un capítulo muy triste y me puso muy triste el capítulo y dije, wow, está muy, muy chido. Y vi que es algo, o sea, podía como alcanzar esa meta, por así decirlo, de causar emociones en las personas al momento de decidir ver algo. O sea, quizá no en películas, pero en YouTube, ¿no? O sea, causar algún tipo de emoción, contar alguna historia. Y dije, ok, esto es algo que puedo hacer, ¿no? Y digo, pues en ese tiempo, YouTube en 2015, 2016 es un equipo que se ha caracterizado porque no tiene una inversión grande en cuestión de producción, ¿no? Entonces se ve un poco homemade. Entonces dije, ok, eso es algo que puedo hacer, ¿no? Desgraciadamente, pues México está como 10 años por detrás de Estados Unidos en este caso. Entonces, dije, yo siempre pensé que íbamos a llegar a ese momento en el que se pudieran crear ese tipo de documentales. Entonces, yo estaba en la prepa, todavía me quedaban 5 años para salir de la universidad, entonces lo vi como un tiempo... lo vi como viable, ¿no? O sea, empiezo desde ahorita y quizá cuando me gradúe o quizá 2 años después de que me gradúe es algo que se va a empezar a dar aquí, al menos en nuestro país, ¿no? O sea, los deportes electrónicos en México van para allá, todavía no están allá, pero yo tampoco estoy en la posibilidad de estar allá. Entonces lo vi como de, ok, puedo ser como de los primeros. Y sí, o sea, empecé a consumir ese tipo de contenido, principalmente de Norteamérica. Empecé a consumir. Empecé a familiarizarme con programas de edición. Yo en la preparatoria siempre fui al que le pasaban los videos para que los editara. Siempre. Somos dos. Sí. O sea, está chido porque aprendes, pero no está chido porque obviamente te lo dejan al último, entonces tú estás ahí como toda la noche anterior de que te lo pasaran un día antes, así. Aunque tiene su encanto, ¿no? Termina siendo satisfactorio. Sí, o sea, tiene su punto bueno y su punto malo, pero definitivamente pues aprendes, ¿no? Y si te gusta, pues es lo suave, ¿no? Porque te vas desarrollando. Entonces, pasaron los años, intenté o busqué la forma de involucrarme en los esports, porque algo que ocurre aquí en la industria de los esports es que casi todo es por contactos. Casi todos los trabajos que consigues es por contactos, porque pues, es una comunidad que se vive por medio de lo virtual, ¿no? Entonces, es muy fácil que se preste ese tipo de cosas. Es una
comunidad que lleva 5 o 6 años, ¿no? O sea, que va empezando ahorita, entonces se da por eso. Entonces, pensé como de, ok, quiero hacer esto, pero nunca lo he hecho. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué voy a ofrecer? ¿No? O sea, ¿cómo voy a entrar? Y empecé como manager de equipos, ¿no? O sea, y tocando nuevamente lo de lo que mencionaste como hace rato, ¿no? La pregunta que me hiciste, ¿por qué se necesitan tantos roles, o sea, fuera de los jugadores? Ok, yo como manager me encargaba de agendar los horarios de entrenamiento, buscar contra quién nos íbamos a enfrentar, ¿no? O sea, como así ok, vamos a jugar fútbol, tengo que checar qué equipo del distrito puede jugar, ¿no? Ujú. Yo me encargaba de buscar esos enfrentamientos, me encargaba de almacenar y organizar los documentos de análisis, ese tipo de cosas, buscar torneos en los cuales pudiésemos participar, inscribirnos, llevar el contacto con los referees o las autoridades que se encargaban de los torneos y ya después de un tiempo me tocó también llevar la parte de los pagos, realizar los pagos a los jugadores y tal. Entonces yo Te empecé. metiste con el SAT, Sí, ¿o sí, no? sí, Sí. terrible, no recomendada. No es cierto, Sat. Entonces sí, o sea, dije, ok, quiero hacer esto, pero no me conoce nadie. Pues, México es muy grande, el internet es enorme, entonces tengo que darme a conocer de alguna forma. Elegí un juego en el cual me centré, que fue Rainbow Six, fue donde empecé principalmente, y empecé como manager de un equipo. Y poco a poco pues, el equipo fue creciendo y tal. Yo hacía en ocasiones como compilaciones de los partidos que teníamos. O sea, si nosotros teníamos, por ejemplo, entramos a un torneo y en la primera semana jugábamos 2 partidos, yo seleccionaba como las partes más interesantes de los 2 partidos, lo ponía en un video con una canción, intentaba hacer alguna que otra animación y lo publicaba. Y los jugadores le daban retweet o lo compartían y tal. Y así se empezó a conocer, ¿no? Porque yo era el único que estaba haciendo eso. O sea, realmente eso lo hice porque, pues por agarrar y practicar, ¿no? Por seguir familiarizándome con los programas de edición y sin pensarlo, aunque realmente es muy obvio, se me dio se me empezó a conocer como la persona que edita los videos, la persona que hace los highlights, ¿no? Como yo lo llamaba. Entonces, ya eso fue, empecé como manager en 2017, para mediados de 2019 estuve, el equipo donde yo era manager era o jugaba para la división de esports de la Universidad de Anáhuac. Ok. Entonces nosotros llegamos a la fase de playoffs de el primer campeonato mexicano oficial de Rainbow Six. Nice. Entonces, nuestro trato con la universidad fue, ok, si llegamos a playoffs, nosotros queremos hacer un bootcamp. Un bootcamp, para los que no conozcan de esports, es un, como unas fechas de preparación intensiva, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros fuimos 2 semanas y fue como, ok, pues cada quien jugaba desde sus casas, uno desde Tijuana, uno desde Veracruz, uno de Monterrey, uno desde Ciudad de México y así, ¿no? Entonces, la idea del bootcamp es todos viajar a un lugar, a una casa, y desde esa casa entrenar, ¿no? Ay, sí, desde esa casa entrenar, ¿no? Entonces, es intensivo porque eso quita cualquier tipo de distracción que tengas, que tus familiares, que tus vecinos, que internet se pone lento, que se fue la luz, no sé qué. Quitas cualquier tipo de distracción y por lo mismo de que no hay ninguna distracción, es jugar, o bueno, jugar e entrenar todo el día. Está más. Todo el día, desde la mañana hasta la noche. Entonces, por eso es intensivo. Nosotros, en búsqueda de llegar a la final y ganar la final, dijimos, ok, estamos en semifinales, queremos un bootcamp para las semifinales y también nos puede ayudar para la final. Entonces viajamos a
a Ciudad de México. Estuvimos en una casa ahí como a 5 minutos de la Universidad de Nova Campus Norte. Íbamos a la universidad como a recoger la comida y Sí. como a hacer un contenido para la universidad. Y en el proceso, en esas 2 semanas, yo me llevé mi cámara. Me llevé mi cámara y lo vi como una oportunidad para grabar eso que yo vi 5 años atrás y que dije que en algún momento de mi vida me gustaría hacer, ¿no? Realmente una de mis metas de vida era hacer un documental de esports, ¿no? Entonces, construí, por así decirlo, yo y mi equipo en ese entonces, la oportunidad de que yo pudiera hacer eso, porque en Tijuana no se dan los esports, entonces no había forma como de poder hacer un documental, ¿no? Claro. Sí, perdón Entonces, que te interrumpa, pero qué bueno que lo mencionas porque justamente ya como manera de finalizar, uh-huh. no quería pues que acabáramos esto sin mencionar que pues, que lograste producir, dirigir, editar todo ahí un documental que sí yo lo veo como la Independiente. verdad, pues algo ahí titánico porque fue un largometraje, es decir, ¿cuántos minutos fueron? 57. 57 minutos. Entonces, o sea, eso no es cualquier cosa para la Claro. gente que hace este tipo de producciones y sobre todo porque lo hiciste tú solo y la verdad, pues, por eso te digo, pues, muchas, pues, felicidades. La verdad, yo lo vi, lo pude ver, de hecho, en su estreno contigo ahí y Sí, estuvo me muy acompañó. bueno. Sí, la verdad, Sí, fue mi primera oportunidad y la aproveché lo más que pude y ya eso me permitió, me dio a conocer como el primero de los primeros documentales en México y a fin de cuentas eso me consiguió el trabajo que tengo ahora, ¿no? O sea, sí, entonces, sí, y pues, qué bien, la verdad, viéndolo como en retrospectiva, pues parece como si todo el camino fue armándose para llegar pues a esto que pues ya es algo más estable, es algo como creo más parecido a lo que tú te querías desarrollar, ¿no? Y tu misión claro, que veo pues muy noble, la verdad, de lograr llevar a las masas, perdón, a este gran deporte que le puede dar oportunidades a todos de convertirse pues en campeones, en campeonas y, representantes. y representantes, sí, mundiales, nacionales, de todo tipo. Exacto. Sí, bueno, ya terminando, vamos a leer unos cuantos comentarios que están aquí en el chat. Y bueno, el primero de ellos, espero pronunciarlo bien, Yun Yeok Yang, querían hablar con un experto y trajeron al mejor. Mira ahí, Qué lindo, Jan. un fan, un Gracias. fan. Sandra Muñoz, saludos. Hola, Saludos. Sandra. Brenda Lisbeth Fernández, guapos, muchas gracias. Ah, Gracias. Gilberto Rivera, saludos. Con una Gibut. Ah, Bueno. Gilberto Rivera otra vez. Joe Biden. Eh, a ver, Carly Delgado. Besto Editor. Y Gracias. por último, Alejandro Aldán, arriba la comunidad de humanidades y ciencias sociales de la UABC. Arriba. Eh, Let's bueno, fucking go. pues sí, yo creo que ya hemos terminado esta sesión. La verdad estuvo muy interesante. Yo personalmente pues he aprendido varias cosas, logré tener una visión pues mucho más amplia de lo que son los esports y yo creo que todas las personas que nos acompañaron en esa transmisión también. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí. Estuvo muy, muy, muy divertida la charla, muy amena y sobre todo muy interesante. Muchas Y gracias por sí, eso. no sé, unas últimas palabras que quieras compartir. No, pues Tu nada, contacto, por ejemplo, o las redes en donde estás, pues la liga que estás apoyando o el equipo. ah, pues primero, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por la charla, a Derek y a Tibia. Muchas gracias, aprecio mucho que den este espacio, ¿no? Para que se conozca quizá más lo de los deportes electrónicos, que es algo bueno y está ayudando Ujú. mucho a muchas regiones. Mis redes sociales, bueno, a mí en la comunidad de esports se me conoce como Siltrue. Entonces, en mis redes sociales estoy como @Siltrue. Es SYLTURE.
Soy productor audiovisual en Teammates. Teammates es un equipo mexicano que tiene 4 años en existencia y desde su inicio se tiene la filosofía de crear contenido. Fuimos definitivamente los primeros o de los primeros. Y pues sí, ahorita tenemos nuestra docuserie para nuestro equipo de League of Legends. Estamos buscando ascender a Primera División. Ayer, bueno, hace un par de días salió el capítulo final de ese split. Perdimos por tercera vez consecutiva, pero la verdad es que nosotros tenemos 3 splits jugando en segunda división y en los 3 splits hemos llegado a la final. Entonces, tiene su lado bueno y su lado malo. Y pues sí, la verdad creo que la calidad del contenido que manejamos es muy buena, es de la mejor en nuestra región, o de las mejores, no la mejor, de las mejores definitivamente. Y si quieren conocer un poco más de lo que viven los jugadores o conocer los esports, ahí están, ¿no? Ahí los pueden encontrar en Teammates. Muy bien. Bueno, pues espero Gracias todo por venir. Sí, gracias a todos por estar aquí en la transmisión. Ya saben, Linotipia. Gracias por venir a mi TED Talk. Sí. Linotipia. Eso es lo próximo, sí. Y sí, bueno, ya saben, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, incluso YouTube también, como Linotipia. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a todos, André. Bye. Bye. Suscríbete al Patreon de Linotipia, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web linotipia.com.mx. Te esperamos. Te estamos esperando. Bueno, ya.